Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy haciendo la apertura del tercer simposio internacional del síndrome de Prader-Willi. Hace cerca de 20 años conozco a María Elvira y a su familia y he tenido el gusto también de conocer a Carlitos, afectado por este síndrome. Y definitivamente es algo que me ha tocado profundamente el corazón, porque siento que hay una necesidad imperiosa para que nosotros cada vez estemos más capacitados en hacer un diagnóstico temprano, tengamos la posibilidad de hacer anticipación y tengamos la posibilidad de apoyar y acompañar a estas familias que afortunadamente en este momento hemos logrado, digamos, tener un poco más de experiencia y de posibilidades de apoyarlos en este camino. Sin embargo, quiero hacer pública una felicitación porque siempre he admirado la fortaleza que tienen como familia y cómo ha sido Carlitos amado dentro de esa familia, y es un ser que emite una felicidad y un ángel impresionante. No quería pues dejar de pasar esta apreciación. Es por eso que para mí es muy importante tener en cuenta hacer realmente un diagnóstico pronto y preciso para poder anticiparnos a todas las situaciones que podemos tener precisamente con este síndrome. No me está pasando la diapositiva, no sé si… ¿Allí? Primero, importante tener en cuenta que, como sabemos, es una prevalencia baja, es un trastorno muy poco común. Más o menos estamos hablando de cerca de 1 en 15.000 a 1 en 30.000 recién nacidos vivos. Existen diferentes mecanismos para que se presente esta enfermedad, los cuales no voy a mencionar de forma muy importante, porque en la siguiente conferencia vamos a tener ampliamente el desarrollo de cómo van a ser los diagnósticos de esta enfermedad. Pero en general tenemos una microdelección de un fragmento del ADN en el cromosoma 15 paterno en cerca del 65 al 70% de los casos. Una disomía uniparental materna, es decir, cuando ambos cromosomas 15 son de origen materno, en alrededor del 20 a 30% de los casos, y un defecto en la impronta genómica, de manera que los genes paternos están presentes pero están silenciados. Esto es un porcentaje de alrededor del 2 al 5%. Y lo vemos allí, básicamente los genomas paternos y maternos que van a estar de pronto silenciados en algún momento, otros que van a tener delección, y la disomía uniparental. En este sitio se encuentra pues básicamente la expresión de estas regiones que van a tener la afectación y que van a ser vistas por todos ustedes en la siguiente conferencia. Sí es importante tener en cuenta que incluso desde vida intrauterina tenemos que hacer o tener una sospecha diagnóstica. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, síntomas como el polidramnios en la madre, posiblemente debido a la disminución en la deglución de ese líquido amniótico que se empieza a acumular en útero, y es una presentación de cerca del 34%. También vemos que hay una restricción del crecimiento intrauterino asimétrico, es decir, vamos a tener un perímetro cefálico mucho mayor versus el perímetro abdominal, con una diferencia casi del 43%. Adicionalmente, cuando se hace la revisión o la pregunta a las madres, la sensación de movimiento en útero va a estar también disminuida, y es un porcentaje bastante importante, cerca del 88%. Y esto también puede favorecer a que haya una posición fetal anormal y puede traer algunos problemas en el momento del parto. Por lo tanto, hay un incremento en esa necesidad de asistir por personal calificado el parto vaginal o necesidad de hacer el nacimiento por cesárea. Adicionalmente, pueden ser pacientes que son pequeños para la edad gestacional, cerca del 65%, y para esto revisamos, cuando hacemos la revisión del peso en los diferentes percentiles, vamos a encontrar un peso por debajo del percentil 10 en general en este tipo de pacientes. Entonces, incluso desde vida prenatal podemos tener una sospecha diagnóstica.
Ya en las manifestaciones clínicas neonatales, pues vamos a encontrar una hipotonía marcada de predominio axial, también movimientos espontáneos disminuidos, algo de letargia, es decir, dificultad para que haya una actividad normal, el llanto muy débil, un reflejo de succión disminuido, y por eso es importante que apoyemos muchísimo desde el principio a este tipo de pacientes para evitar que tengamos problemas de deshidratación, de desnutrición, etcétera, y vamos a encontrar una mayor presentación de displasia de cadera. Hay algunas correlaciones genéticas pues, respecto al fenotipo también. Vemos que, por ejemplo, es mucho más común la edad materna avanzada, cuando tenemos una disomía uniparental, y por eso es posible también que tengamos un parto más allá de las 40 semanas. Tenemos, por ejemplo, características también en este mismo grupo que son menos propensos a tener la apariencia facial típica, y eso puede hacer que haya algo de dificultad en el reconocimiento del problema. Sabemos que estos pacientes pueden tener también hipopigmentación o una habilidad importante también para realizar o hacer rompecabezas. Y son pacientes que pueden tener coeficiente intelectual o verbal algo mayor que aquellos con la delección 15Q. Los individuos también con una disomía uniparental van a tener mayor posibilidad de padecer psicosis y trastorno del espectro autista, y por eso esa intervención también tiene que ser temprana para poder hacer un acompañamiento y hacer un diagnóstico temprano. Los estudios sugieren que más o menos el 64% de las personas con disomía uniparental desarrollan psicosis atípica en comparación con el 25% de las personas que tienen la delección 15Q. Quise presentar también esta frecuencia de signos clínicos y ojalá tuviéramos, digamos, estas son estadísticas que se tienen a nivel global. Sería muy importante, como decía el doctor Suárez, poder tener casuísticas locales. Sin embargo, el comportamiento que se ha visto en general es que hay una hipotonía infantil en cerca del 95 al 100%, es decir, pacientes que tienen hipotonía axial definitivamente deben ser estudiados, porque adicionalmente van a debutar con problemas de succión asociado obviamente a la pobre ganancia de peso y posiblemente al requerimiento de soporte en la alimentación, bien sea con tetinas, bien sea con sondas orogástricas, etcétera. Obviamente en aparte también vamos a tener la necesidad posiblemente de la intervención de fonoaudiología para la terapia de succión y deglución. La disfagia también se presenta con frecuencia y desde el nacimiento y puede persistir incluso en la adultez, y estamos hablando de una presentación de cerca del 90 al 100%. Tenemos también retraso del desarrollo psicomotor entre el 90 a 100%, o sea, es una presentación muy prevalente, y un retraso del lenguaje también en la misma cantidad, lo mismo que discapacidad intelectual, que puede incluir problemas, por ejemplo, de aprendizaje, terminando en una discapacidad severa. Otras presentaciones son las manifestaciones endocrinas, como el hipogonadismo, algunas alteraciones en el desarrollo puberal, obviamente deficiencias en el crecimiento, diabetes mellitus asociada sobre todo con mayor frecuencia cuando hay trastornos alimentarios, e hipotiroidismo. Como tenemos problemas de disfagia, al principio podemos tener problemas de disminución en el peso, pero posteriormente con la caracterización en las costumbres nutricionales que se tienen en edades un poquito más avanzadas, podemos tener obesidad también. El perfil de comportamiento característico, podemos tener pacientes con ansiedad, con rabietas, con trastornos obsesivos compulsivos, un comportamiento manipulador, rasgos autistas, como ya habíamos hablado, algo de déficit de atención e hiperactividad, psicosis en adultos jóvenes, y esto se presenta principalmente, como habíamos dicho antes, en la disomía uniparental. Importante tener en cuenta el tema del aumento del umbral del dolor, porque pueden ser pacientes que consultan muy tardíamente a los servicios de urgencias porque se pueden enmascarar problemas médicos urgentes de forma importante.
También presentes están la dismorfología facial en un 50 a un 70% y se puede atenuar con terapia hormonal, más común sobre todo en las personas que tienen deleción del cromosoma 15q. Otras presentaciones, de pronto un poco menos frecuentes, pero frecuentes de todas maneras, es la presencia, por ejemplo, en piel de hipopigmentación en cerca de un 50 a un 70%, principalmente en aquellos que tienen deleción de 15q, y prurito en un 50 a un 60% que afortunadamente van a disminuir en la adultez. El estrabismo, muy importante a tener en cuenta para su detección y para su tratamiento oportuno, en un 40 a un 60%, anormalidades del sueño, incluso con apnea central en el bebé, entonces puede ser una de las cosas que nos alerta o que nos puede estar induciendo hacia el diagnóstico en la población neonatal. Pueden tener también apneas obstructivas, sueño diurno, narcolepsia ya en una presentación en pacientes ya mayores. Escoliosis se puede presentar en un 40 o un 80% y parece ser que la obesidad es una de las cosas que nos va a aumentar esa presentación. Presencia de convulsiones, 10 a 20%, usualmente son generalizadas y casi siempre tienen la posibilidad de que con el tratamiento remiten de forma importante. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ese recién nacido? Un fenotipo craneofacial parecido al que ustedes ven en la diapositiva, donde tenemos un diámetro biparietal estrecho, donde tenemos ojos almendrados, un labio superior fino, como ven allí, y en forma de V invertida, como si fuera una tienda de campaña, y adicionalmente podemos tener esa posición de hipotonía neonatal en donde vemos al bebé como en una postura de libro abierto, con una disminución importante de su movilidad, letargo con disminución de la excitación espontánea, un llanto débil como ya habíamos visto y los reflejos en general de succión, búsqueda, agarre y palmoplantar van a estar disminuidos. Los reflejos tendinosos profundos, si están conservados, entonces es algo que nos puede ayudar dentro del tema del diagnóstico. Otros hallazgos, como ven ustedes en la figura, es la criptorquidia bilateral, un pene que puede ser de tamaño y morfología normal y la presencia de oligocefalia. Como ven ustedes aquí, el paciente que ya está en una, digamos, la parte de su cabecita en una foto lateral, se va a encontrar muy prominente la prominencia occipital. Esta hipotonía pues es un hallazgo definitivamente casi universal, como hemos visto 90-100%, causa disminución del movimiento, letargo, reflejos deficientes, succión deficiente, es de origen central y definitivamente todos los estudios que se hacen neuromusculares, como las biopsias musculares, suelen ser normales o mostrar signos inespecíficos por la falta de uso o la hipotrofia muscular en general. La mala succión y el letargo y la disfagia pues van a provocar, como habíamos dicho, bajo peso en la primera infancia y por eso es posible que necesiten una alimentación asistida, bien sea con sondas orogástricas o con tipos de tetinas especiales para favorecer una succión mucho más fácil en ese paciente. En el momento en el que el bebé ya es un lactante mayor y empieza a comer de vaso o a comer sólidos, se produce un periodo de comportamiento alimentario muy parecido al normal y hay que tener en cuenta también que la hipotonía va a mejorar en el tiempo. Sin embargo, aquellos niños y adultos siguen siendo ligeramente hipotónicos con una disminución en general de la masa muscular y del tono muscular. Esta es una característica definitivamente tan marcada que amerita que se tenga que hacer un estudio de síndrome de Prader-Willi. O sea, ese es nuestro primer campanazo para alertarnos hacia el enfoque diagnóstico. Y como decíamos, va a ser la hipotonía va a persistir de leve a moderada durante toda la vida. Otra situación que nos debe alertar, sobre todo en la primera infancia, es el retraso del desarrollo psicomotor y una clave puede ser, por ejemplo, tener en cuenta que estos pacientes van a tener los hitos de gateo, de sentada, de caminada casi el doble de la edad normal. Es decir, por ejemplo, sentarse, que usualmente es algo que logra un bebé hacia los 6 meses, lo van a lograr a los 12 meses. Caminar
que es algo que habitualmente se logra al año, lo van a lograr a los 24 meses, es decir, se está doblando en el tiempo. Lo mismo pasa con los hitos del lenguaje, suele también retrasarse y el habla también puede estar alterada. La articulación del habla es anormal en muchos individuos y eso puede generar problemas en la comprensión, y lo mismo la apraxia del habla, que se ha descrito en cerca del 7 al 10% y es mucho más frecuente en aquellos pacientes con la delección 15Q. Hay una pequeña proporción de individuos afectados que tienen un desarrollo del lenguaje extremadamente deteriorado, porque en general la capacidad verbal es una fortaleza relativa para la mayoría. Sin embargo, es importante anticiparnos y también ayudarnos y apoyarnos con las fonoaudiólogas para empezar a hacer una intervención temprana y facilitar estos procesos. También pueden tener alteraciones óseas y dentales. Ya habíamos hablado de la escoliosis, que está presente en cerca del 40-80% de los individuos. Varía en edad de aparición y en gravedad y puede estar presente desde la infancia, como ya habíamos visto. Se presume puede estar relacionada con la hipotenía, ya que no hay una normalidad estructural como tal subyacente, y puede ocurrir sobre todo en adolescentes y adultos con Prader-Willi. Pueden haber displasias de caderas, como ya habíamos mencionado anteriormente, en una proporción del 20 al 30%, y esto va a aumentar también la incidencia de osteopenia y osteoporosis. Hay algunos estudios que hablan de fracturas óseas, sin embargo no hay una publicación con un estudio bien diseñado para poder tener una caracterización al respecto. El estrabismo, como manifestación oftalmológica, generalmente tiene un diagnóstico alrededor de los 5 años. También son comunes unos trastornos de refracción como la miopía y la hipermetropía, por eso el grupo de oftalmología también hace parte dentro del manejo interdisciplinario en este tipo de pacientes. El hipogonadismo, usualmente de origen hipotalámico y también gonadal primario, afecta tanto al género femenino como masculino. En el hombre, como vemos en esta diapositiva, vamos a encontrar un escroto hipoplásico pobremente desarrollado, poco pigmentado y con una criptorquídea que puede ser unilateral o puede ser bilateral. El porcentaje más o menos de recién nacidos que presentan esta situación es de entre 80 y 90% y su pene puede ser también pequeño. Lo mismo las mujeres pueden tener unos labios menores, mayores y un clítoris poco desarrollados, es decir, hipoplásicos, y podemos tener ya más adelante el inicio del desarrollo puberal retrasado y sería también incompleto. En general, podemos tener, digamos, casos de infertilidad importantes, esto es casi universal, aunque hay algunos estudios, algunos casos donde ha habido reproducción en mujeres. Como veíamos, el hipogonadismo tiene su causa como deficiencia hipotalámica y gonadal primaria, y adicionalmente encontramos en estos pacientes niveles, ausencia de hipogonadotropismo y niveles anormalmente bajos de inhibina B en algunos individuos afectados de ambos sexos. Para manejo de criptorquidia en los varones con síndrome de Prader-Willi, muy importante el tratamiento con gonadotropina coriónica humana. Esto va a lograr básicamente que haya un descenso de los testículos mucho más rápido, mejora tamaño del pene y la bolsa escrotal antes de cirugía urológica. Recuerden que esto es un factor de riesgo importante para cánceres como el seminoma. Y usualmente el tratamiento permite que se pueda trabajar o hacer una orquideopexia mucho más temprana y se asocia adicionalmente un mayor número de células germinales en la histología testicular. Pubarquia de adenarquia prematura se describe más o menos en un 15 a 20% de los varones y en el 30% de las mujeres. Se ha visto también alteración en una edad ósea avanzada, una adrenarquia prematura en un 15 a 20% de estos pacientes que se asocian con unos niveles elevados de hidroepiandrosterona, y la pubertad precoz central, que es típicamente idiopática, descrito en el 5% de los individuos. Entonces son características que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al comportamiento, como ya habíamos dicho, existe la presencia, sobre todo en la primera infancia, de
ansiedad, rabietas o arrebatos, rigidez o resistencia al cambio, comportamientos obsesivos compulsivos y déficit cognitivo social. Esto va aumentando a medida que va avanzando la edad en la infancia y en la adolescencia, aunque se observan que los problemas conductuales externalizantes, por ejemplo la agresión y la impulsividad, tienden a disminuir, sobre todo en la población adulta, más o menos alrededor de los 40 años. El tema del déficit de atención y de hiperactividad es muy frecuente y de aparición temprana. Y como ya habíamos visto, en algunos pacientes vamos a encontrar presencia de autismo, que no me voy a detener mucho en esto porque sé que hay unas charlas más adelante en el desarrollo del simposio que nos van a hablar ampliamente de esta situación. Quise traer esta revisión latinoamericana sobre algunos fenotipos conductuales, específicamente en la infancia, donde vemos que es prevalente la presencia de rabietas, de molestias con facilidad, son extrovertidos a veces, muy tercos, muy perseverantes, digamos, en lo que están haciendo, y eso puede traer, digamos, dificultades. También hay problemas conductuales en el escolar y en el adolescente, como impulsividad, muchas mentiras y sobre todo por el tema de tratar de conseguir alimentación, pueden tener un carácter muy explosivo y pueden ser muy perseverantes o tercos con algunas situaciones especiales. En la adolescencia podemos tener interacción pobre, hurtos de comida sobre todo, agresividad y obviamente están comiendo mucho. Problemas neurocognitivos, sobre todo en temas de atención, es digamos lo que más prevalece. Pueden haber algunas situaciones también de alteración en la percepción y en la memoria, y por eso los trastornos y la discapacidad intelectual se pueden ver muy evidentes cuando el niño alcanza la edad preescolar. En general, cuando se hacen pruebas en este grupo de pacientes con síndrome de Prader-Willi, podemos encontrar niveles, por ejemplo, de coeficiente intelectual medio entre 60 y 70 en cerca del 40% de los pacientes, con una discapacidad límite o inteligencia baja normal, aproximadamente en un 20% apenas discapacidad moderada. Lo importante básicamente es que esto unido a los trastornos de aprendizaje pueden generar un rendimiento académico pobre y un porcentaje muy bajo de pacientes que pueden asistir, por ejemplo, a las universidades. Hay algunas habilidades, como ya habíamos mencionado, como la habilidad de poder realizar rompecabezas en individuos con delección 15Q, que digamos en algún momento pudo ser importante para el tema de diagnóstico. En cuanto a las características de apetito, obesidad y edad de presentación, en la edad prenatal vamos a encontrar, como ya habíamos visto, disminución de movimientos fetales, restricción de crecimiento intrauterino y problemas en la alimentación que van a darse desde el nacimiento hasta los 9 meses con disminución marcada del apetito. Posteriormente, en edades más avanzadas, entre los 9 y los 25 meses, mejora la alimentación y el apetito y logran un crecimiento apropiado. Más allá, entre los 2.1 a 4.5 años, aumentan de peso y hay un apetito incrementado, por lo tanto, consumen un exceso de calorías que puede empezar ya a generar obesidad en estos pacientes. Entre los 4 y los 8 años aumenta más el apetito y las calorías, pero se sienten saciados. Ya entre los 8 años y hasta la adultez tienen una hiperfagia, es una alimentación frecuente. Raramente se sienten saciados o llenos y es un problema importante para el control de peso de estos pacientes. En la adultez el apetito ya no es insaciable para algunos y por eso es importante el seguimiento con nutrición y con psicología y psiquiatría infantil para lograr disminuir sobre todo alteraciones endocrinas como las que se pueden presentar en estos pacientes con mayor prevalencia, como la diabetes tipo 2, que se asocian particularmente con la obesidad significativa, y la edad de aparición usualmente hacia los 20 años. Tenemos también una disfunción hipotalámica hipoficiaria y por este motivo pueden haber alteraciones de varias hormonas, incluida la hormona de crecimiento, el hipogonadismo, el hipotiroidismo,
hipotiroidismo, deficiencia de algunas hormonas corticotrópicas y de neuronas de oxitocina anormales. Entonces es importante tener en cuenta para hacer un diagnóstico temprano y hacer terapias de sustitución que nos pueden ayudar también en la disminución en obesidad y en el desarrollo de la diabetes tipo 2. La talla baja es una de las cosas frecuentes que se nos va a presentar. Se registra en cerca del 60-70% de los individuos y si no es evidente en la infancia, casi siempre está presente durante la segunda década de vida, cuando no hay intervención del tratamiento con hormona de crecimiento. La falta de este estirón puberal va a resultar definitivamente en una medida promedio en los varones de cerca de 155 centímetros y en las mejores 148 centímetros, que es bastante baja para la población en general. Como ya habíamos visto, hipotiroidismo central por falta de la TSH o hormona estimulante del tiroides. Se ha documentado más o menos en cerca del 25% de los individuos con síndrome de Prader-Willi y usualmente la media de diagnóstico es alrededor de los 2 años. Anomalías de sueño por una alteración importante en todo lo que tiene que ver en el sueño de movimiento ocular rápido. Esto pues va a generar una alteración de la arquitectura del sueño, desaturaciones y, como veíamos, una presentación temprana de apnea central y obstructiva. Se cree que esa disfunción puede generar estas alteraciones en la microestructura del sueño y de las anomalías en la ventilación durante el sueño. Somnolencia son pacientes que pueden presentar somnolencia diurna excesiva, muy parecido a lo que es la narcolepsia con inicio rápido del sueño REM, y la narcolepsia está reportada en una presentación de cerca del 10 al 35% y a menudo se diagnostican en individuos con Prader-Willi debido a la presencia de somnolencia diurna excesiva. Se deben hacer muchas pruebas de latencia del sueño para diagnosticarla, como dice la referencia que vemos en la parte inferior. Manifestaciones dermatológicas, puede haber hipopigmentación del cabello, de los ojos y de la piel, que es muy frecuente sobre todo en los individuos con delección 15Q, debido a la delección localizada allí, y el prurito de piel y de las mucosas es muy frecuente, puede generar incluso llagas o alteración de la pérdida de continuidad de la piel, y presentando sobre todo problemas mucho más difíciles y tienen comportamientos, por ejemplo, como hurgarse la nariz o el recto o la vagina, que a veces es un poco desconocido para los cuidadores y que puede provocar cambios pigmentarios, infecciones o problemas de cicatrices posteriores. Hay una relativa frecuencia también de edema en miembros inferiores, sobre todo en los individuos obesos, que puede llevar a cambios crónicos en las piernas y generar mayor problema. Convulsiones típicamente son generalizadas, ocurren en la primera infancia, entonces es algo que también tenemos que revisar en estos pacientes. Suelen ser poco frecuentes y a menudo resuelven tras unos años de medicación anticonvulsiva. Los problemas dentales pueden ser secundarios a que hay una disminución en el flujo de la saliva, provocando aumento de las caries y dificultades también en la articulación del habla. Es frecuente la presencia de material seco, por ejemplo, en los labios, y también característicamente hay un apiñamiento dental e hipoplasia del esmalte de forma frecuente en este tipo de pacientes. Para concluir, definitivamente la consejería médica es algo importante. Se debe informar a aquellas personas que tienen la afectación y a sus familias sobre la naturaleza de la enfermedad y las implicaciones de este síndrome para poder facilitar la toma de decisiones médicas y personales. El consejo genético obviamente va a estar basado en los hallazgos encontrados en los diferentes estudios cromosómicos y definitivamente es clave para poder realizar un pronóstico de recurrencia del cuadro en posteriores gestaciones. Este diagnóstico temprano
se necesita instaurar para poder empezar desde épocas tempranas con la estimulación por parte de fisioterapia, por parte de los servicios de atención temprana en general, al igual que definir un correcto soporte nutricional en los que debutan con trastorno importante de succión. Y como mensajes para llevar a casa, este diagnóstico puede mejorar definitivamente la calidad de vida de estos pacientes. Es importante el manejo en equipo de profesionales de la salud para controlar la enfermedad y el manejo interdisciplinario que empieza con los neonatólogos, los pediatras, los genetistas, los nutricionistas, endocrinólogos, psicólogos, psiquiatras, ortopedia. La anticipación de todas estas situaciones es la única forma de prevenir conductas alimentarias, poder controlar la hiperfagia, tener un tipo de nutrición que realmente impacte en la salud de este tipo de afectación y poder disminuir, por ejemplo, la presentación de diabetes tipo 2, los problemas articulares, los problemas óseos e incluso la escoliosis. Y en conclusión, para finalizar, definitivamente el conocimiento de estas características fenotípicas y clínicas del síndrome Prader-Willi en el periodo neonatal y pediátrico es fundamental para poder establecer un diagnóstico de certeza precoz que nos va a ayudar a la hora de realizar un correcto abordaje multidisciplinario y un seguimiento de esta enfermedad, básicamente con el objetivo de intentar mejorar a largo plazo el pronóstico de todos los pacientes que son afectados. Muchas gracias.